Hola, soy Ramón Flores, docente de Plus Médica. Quiero anunciarles que hoy empieza el capítulo de endocrinología. Dura 3 días y va a estar a cargo del doctor José Sánchez, quien es endocrinólogo y diabetólogo. Es realmente un honor tenerlo aquí en Plus Médica, pues realmente es una eminencia. Pero yo le he pedido que me dé la alternativa para poder hacer esta clase introductoria de complicaciones agudas, que es realmente un tema apasionante y es uno de mis favoritos. Y también para tener el gusto de presentar al final de la clase a la bella interna Claudia Timaná, quien desarrolla en forma sensacional 2 casos clínicos de complicaciones agudas. Con la venia de ustedes y del doctor José Sánchez, empezamos complicaciones agudas de diabetes mellitus, donde vienen varias preguntas, tanto en los exámenes de NAM como de salud. Cuando sospechamos, siempre aplicando, siempre llevando al terreno práctico y al terreno que nos va a permitir desarrollar preguntas. Cuando sospechamos que un paciente diabético tiene una complicación aguda, que puede ser cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar o hipoglicemia. Lo primero, que el paciente va a presentar compromiso del estado de conciencia, va a presentar aumento del sueño, va a presentar somnolencia. Además de los síntomas de descompensación que ya conocemos, sobre todo polidipsia, poliuria. Polifagia puede no estar, pero por lo menos polidipsia, poliuria, lo cual denota que el paciente está descompensado. Si además presenta compromiso del sensorio, hemos de sospechar en una complicación aguda. Luego ya iremos orientando la clínica para cuándo sospechar en cetoacidosis, en estado hiperosmolar o hipoglicemia. Cada uno en su debido momento. Vamos a empezar con cetoacidosis diabética. La estadística nos dice que por cada 100.000 habitantes a nivel internacional, 2 a 14 van a presentar cetoacidosis diabética. Se entiende que son diabéticos. La cetoacidosis diabética es mucho más frecuente que el estado hiperosmolar no cetósico. La frecuencia va más allá de 6 a 10 veces más la frecuencia, la presentación. Hay factores desencadenantes que nosotros tratamos de identificar cuando hacemos el diagnóstico y manejo de cetoacidosis diabética. Entre los que están considerados como más frecuentes en las diferentes series son las infecciones, de 30 a 60%, infecciones respiratorias, infecciones urinarias. También los desórdenes cerebrovasculares, síndrome de insuficiencia coronaria aguda, infarto, angina inestable, también el cuadro de pancreatitis aguda, fármacos como AINES, por ejemplo, o simplemente que se trate de un debut de diabetes mellitus. La cetoacidosis diabética es mucho más frecuente en tipo 1 que en tipo 2 y se da en tipo 2 en gente menor de 50 años, porque el estado hiperosmolar es en gente mayor. A pesar de los adelantos de la actualidad, todavía hay personas que fallecen por cetoacidosis diabética, pero la mortalidad ha ido disminuyendo y está ya entre el 3 a 5%. Ya es una mortalidad menor, pero aún se da. Vamos a ver ahora la fisiopatología. Busquemos explicar por qué los síntomas de descompensación de la diabetes mellitus en relación a una cetoacidosis diabética, que como después vamos a ver, el paciente va a presentar, además de los síntomas clásicos de polidipsia, poliuria, pero no polifagia, y luego veremos por qué va a presentar trastorno de sensorio, incremento del sueño. Vamos a ver por qué. ¿Por qué la respiración de Kussmaul? ¿Por qué las náuseas y los vómitos? Observemos este cuadrito, que es un esquema clásico para poder entender la fisiopatología de cetoacidosis diabética. Todo empieza por deficiencia de insulina. Es por eso que en los diabéticos tipo 1 se da con más frecuencia la cetoacidosis. Y además un incremento de las hormonas contrarregulables, como el cortisol, las catecolaminas, glucagón, etc. Hay 3 mecanismos importantes
el ingreso de la glucosa a la célula va a estar disminuido por la disminución, por la eficiencia de insulina. Además va a haber un incremento de la lisis de las proteínas, de la proteólisis y un incremento de la lipólisis. Veamos primero la disminución del ingreso de sodio a la célula, donde va a haber un compromiso a nivel de los que transportador de glucosa, el transportador GLUT4. Esto va a dar lugar a hiperglicemia. El organismo piensa que falta glucosa, porque esta no ingresa a la célula, y trata de elaborar más glucosa, y se da un cuadro de hiperglicemia, con la repercusión que esto implica. La hiperglicemia incrementa la osmolaridad sanguínea, por lo tanto va a dar lugar a una diuresis osmótica, y esto produce poliuria. ¿Qué es poliuria? Poliuria es el aumento del volumen urinario por encima de 2,5 litros en 24 horas. Y esta poliuria va a estimular el centro de la sed y el paciente va a presentar mayor avidez para tomar líquidos, va a presentar polidipsia. Después, el incremento de la proteólisis va a dar lugar a un incremento de la formación de aminoácidos y un incremento de la pérdida de nitrógeno. Esto va a dar lugar a un incremento de la gluconeogénesis y además de la glucogenólisis, lo cual va a derivar en mayor producción de hiperglicemia. Por otro lado, la lipólisis, esta destrucción de los lípidos en sangre, va a dar lugar a un incremento de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, como después voy a explicar, se encargan de producir el incremento, la presencia de cuerpos cetónicos en sangre. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Tenemos ahí beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Va a dar lugar un cuadro de cetonemia. Este cuadro de cetonemia explica la depresión del estado de conciencia. Este cuadro de cetonemia explica el dolor abdominal que presentan los pacientes con cetoacidosis, que se localiza más en el cuadrante inferior derecho y a veces simula un cuadro de apendicitis aguda. Una vez que hemos visto estos mecanismos fisiopatológicos, vamos a la clínica. Vienen preguntas sobre la clínica, sobre el cuadro clínico de cetoacidosis. Como dije, la hiperglicemia va a originar poliuria por diuresis osmótica y esto estimula el centro de la sed y hay polidipsia. ¿Por qué no hay polifagia? No hay polifagia debido a la cetonemia. La cetonemia va a deprimir el centro del apetito. La diuresis osmótica lleva a pérdida de ¿qué? Pérdida de agua, pérdida de electrolitos. ¿Cuáles? Sodio, potasio y también fosfatos. No hay que olvidarse que también la poliuria, además de producir un cuadro de hipocalemia, puede llevar a hipofosfatemia. A veces no consideramos esa posibilidad. La diuresis osmótica, por lo tanto, produce un desequilibrio hidroelectrolítico. Puede llevar a hipocalemia, hiponatremia e hipofosfatemia. La pérdida hipotónica va a producir un cuadro de deshidratación. La deshidratación repercute básicamente sobre la esfera del sensorio, sobre el sistema nervioso central. Va a explicar, además de la cetonemia, la deshidratación es otro factor que está llevando a una depresión del estado de conciencia. Aquí explicamos cómo es que se producen los cuerpos cetónicos, que hemos mencionado la acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. La lipólisis, que va a generar un incremento de ácidos grasos en sangre, circulantes, libres. Estos ácidos grasos, como están viendo en el dibujo, en su pantalla, finalmente se dirigen al hígado. Y en el hígado se van a convertir en acetilcoenzima A. Esta enzima, el acetilcoenzima A, se presenta un incremento exagerado de esta enzima en cuadros de cetoacidosis diabética. Es un distintivo de cetoacidosis diabética el incremento, esto podría ser pregunta de examen, de acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A es el sustrato a partir del cual se van a producir los cetoácidos.
como acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Los que participan en el cuadro de la cetonemia son acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Una cosa que puede ser pregunta de examen es que, ¿por qué a pesar de una buena evolución de la cetoacidosis diabética, por qué los cuerpos cetónicos siguen permaneciendo altos? Los cuerpos cetónicos no sirven para monitorear la buena evolución o la mala evolución de un paciente con cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque un cuerpo cetónico se está convirtiendo en otro. Hay una relación entre beta-hidroxibutirato y acetato. Un cuerpo cetónico se convierte en otro y como consecuencia del tratamiento, de la buena evolución, pero igual sigue marcando cetonemia. Consideren esto, cuerpos cetónicos no son buenos indicadores para el monitoreo de la evolución de cetoacidosis diabética, porque un cuerpo cetónico se convierte en otro y mantiene su nivel elevado. La cetonemia va a producir, por lo tanto, incremento del sueño. Espero vean esta foto, los alumnos parecen de una escuela militar, se han quedado dormidos, parece que la clase del profesor no les ha causado ninguna gracia. Espero que a ustedes en este momento no les esté pasando esto. Vamos nuevamente a insistir en el cuadro clínico. El paciente va a presentar náuseas y vómitos, hay que subrayar eso. Un paciente diabético que viene con síntomas de descompensación, además aumento del sueño, que presenta náuseas y vómitos, hay que sospechar en qué complicación aguda, en cetoacidosis diabética, ni hablar, y sobre todo si tiene menos de 50 años. Además, dolor abdominal, como le mencionaba, en el cuadrante inferior derecho, entre comillas, un abdomen agudo. Y antiguamente, o hace algunas décadas, se operaban los pacientes con cetoacidosis diabética, se operaban pensando en apendicitis aguda, lo cual ya no sucede actualmente, evidentemente. Esperemos. También va a haber incremento del sueño. Todos estos síntomas son por cetonemia. Este incremento del sueño también podría ser, como ya he mencionado anteriormente, por la deshidratación. Esa repercusión sobre el sistema nervioso central se da en la mayor parte de los pacientes, en el 80%, e incluso un pequeño porcentaje, hasta un 6%, pueden desarrollar un estado de coma. Insisto nuevamente, en los cuadros clínicos, cuando ustedes vean, les presentan un cuadro clínico, un caso clínico, donde mencionan un paciente diabético que tiene síntomas de descompensación aguda, además presenta incremento del sueño y además tiene náuseas y vómitos, tenemos que plantear cetoacidosis diabética. Ya en los signos clínicos encontraremos la respiración acidótica clásica, conocida con el nombre de Kussmaul. ¿Cómo es la respiración acidótica clásica? Es una inspiración profunda y una expiración rápida de apnea. Inspiración profunda, expiración rápida, apnea. Esa es la respiración de Kussmaul. Se va a presentar cuando el pH está por debajo de 7.2. Recién aparece la respiración de Kussmaul, que es bastante sensible en los casos de cetoacidosis diabética. Hablan también del aliento a manzanas, del aliento cetónico, pero eso se da en menos del 30% de acuerdo a las series. Por ahí hablan que en una serie aislada ha llegado hasta un 50%, pero en la mayor parte de las series es menos del 30% que se presenta el aliento cetónico. Ese sería el cuadro clínico para sospechar cetoacidosis diabética.